Bueno, mis amados, entonces aquí prosigue la historia. Ustedes, según lo que estuvimos viendo, el Señor Jesús ha ascendido. El Señor Jesús dice que ascendió al cielo de una manera muy clara, muy visible. Fue de una manera que todos ellos pues estaban viéndolo. Uno podría decir, bueno, ¿y Jesús por qué no se desapareció? Si él había aparecido antes en medio de ellos, ¿por qué ahora él no decidía de pronto desaparecer y desaparecer de la vista? Y creo que eso tiene una connotación muy importante porque los ángeles que están allí dicen que de la misma forma como él ascendió, de esa misma forma iba a volver, dándonos a entender con ello que el Señor Jesús iba a tener una segunda venida. En la primera venida, pues él había ocupado una función, había estado viviendo con los discípulos, había venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa era la parte que muchos de los profetas veían y que no entendían, porque los profetas estaban esperando era aquel rey al estilo de David, que era un guerrero, que era un hombre que iba a dominar a todos los pueblos con el poder de la fuerza, con la espada, con los ejércitos. Eso en las profecías aparece, pero el Señor vino primero como cordero, pero también dice la palabra de Dios que cuando venga por segunda vez, sí va a venir como león, a poner el orden de Dios sobre esta tierra, ya a la manera con el juicio de Dios. Y entonces tenemos aquí que un día el Señor va a volver, como lo están diciendo los ángeles, y es lo que estamos esperando, mis amados, en todo este tiempo que ha sido llamado la era de la iglesia. Es el tiempo donde estamos esperando la segunda venida del Señor, y el Señor va a venir visiblemente, y la palabra nos manifiesta que allí en ese mismo monte, donde fue que Él ascendió y donde todos estaban viendo, pues la palabra nos da a entender que en ese mismo monte, que es el monte de los olivos, Él va a volver a descender en ese monte. Eso lo dicen proféticamente los profetas que profetizaron de ese aspecto. Y entonces el Señor va a volver otra vez físicamente, y dice también la palabra que todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron llorarán y lamentarán. Eso dice la escritura. Y entonces aquí está el Señor, y a mí me parece curioso eso, que esta es una despedida, porque ellos, acuérdense que ellos estaban con el Señor junto, ellos tenían esa experiencia de estar junto con Él, y ahora ellos estaban entrando a otra experiencia espiritual. ¿Y en qué consistía esa experiencia espiritual? Pues ellos habían estado con el Señor Jesús permanentemente, con Él como un hombre que estaba en medio de ellos, pero ahora el Señor estaba ascendiendo, ahora estaba ascendiendo. Y estaba ascendiendo, y uno diría que cuando alguien se va, pues uno se despide para no ver, pero resulta que Él se estaba despidiendo de ellos, pero ahora sí para estar en otra condición dentro de ellos. Esa es una ida para volver, diríamos así, es una ida para volver de otra forma. Y la forma que el Señor había prometido para ellos que iba a volver era en forma de espíritu, que era lo más conveniente y lo que nos convenía a todos nosotros. Él ya había hablado de esa conveniencia. Os conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador. Carlitos, hay algo que me gustaría antes de que siguieras, que de pronto lo aclaráramos. Es algo que no sé si es de forma o de fondo, porque aquí arrancando de lo que leímos, parece ser que los discípulos no estaban en la ascensión. O sea, yo estaba convencido hasta aquí que lo que habíamos visto hacer ascensión lo hizo con los discípulos, pero mira que no. Revisando desde el primero hasta el 11, parece ser que ese evento allá en el Monte de los Olivos no fue con los discípulos. Habla de ellos, de algunos.
Y aquí cuando tomamos el 12, dice que esos que lo vieron ascender, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un día. Y entrados subieron al aposento donde se encontraban, y ahí sí estaban los 11. No sé si pues de pronto estoy leyendo o interpretando mal, pero de acuerdo a eso, del 1 al 11 no se habla que lo que haya sucedido en la ascensión hayan estado presentes los discípulos. No, no, mi hermano. Yo pienso que, a ver, ¿quiere decir algo el hermano Ángel? Buenas noches, amado Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Alex dice que de pronto no. Hay una evidencia aquí que en el versículo 1:11 dice, los cuales también les dijeron, o sea, esto es después de la ascensión. Los ángeles que aparecen ahí, dice que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido trastornado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recuerden que el único que no era Galileo era Judas Iscariote. Judas Iscariote, él no pertenecía al grupo de los Galileos. Parece que Judas Iscariot es una zona de fuera de Galilea. Y los que se supone están ahí son los que sí eran galileos, excepto Judas, los 11 eran galileos. Esa observación o ese aporte, gracias. Gracias, Angelito. Mi hermano Germán. Gracias. Es que mi hermano Alex él dice que en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde estaban. No, pues, o sea, yo aquí en la Reina Valera lo que veo dice es donde moraban. O sea, era el lugar donde ellos vivían, pero no, o sea, no hace pues esa separación de que ellos no estaban ahí. Es simplemente identificando que era la morada de ellos, pero en ningún momento dice que no, como cuando Juan el apóstol Juan le preguntó al Señor, Señor, ¿dónde moras? Entonces yo creo que de pronto sí hay un error ahí, mi hermano, Alex. De apreciación, sí, más de apreciación. Entonces es de forma, no es de fondo, listo. Sí, mi hermano. Listo, Carlitos. En realidad los discípulos estaban allí. Él les había, cuando estuvo hablando justamente, cuando vimos el versículo 7 y 8, ustedes saben que él les estaba dando como las últimas instrucciones a ellos. Y una de las instrucciones que le estaba dando el Señor Jesús a los discípulos era que ellos recibían poder y que lo esperaran en Jerusalén. Y que esperándolo en Jerusalén, ellos iban a recibir poder. Y ese poder, pues, era el que estaban esperando justamente los discípulos a los cuales él en intimidad les había hablado de ese evento. Entonces, lo que el versículo 12 en adelante va a narrar justamente es qué fue lo que ellos hicieron. Y ellos exactamente hicieron lo que Jesús les había mandado hacer. Ellos estaban en el Monte de los Olivos, que dice que quedaba a un día de reposo. Un día de reposo es prácticamente como 1 kilómetro. El Monte de los Olivos está a 1 kilómetro de Jerusalén y ellos regresaron porque Jesús les había dicho que debían esperar, como dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y esa promesa, ellos no sabían definitivamente cómo era que se iba a cumplir. Ellos estaban simplemente esperando un evento, algo iba a ocurrir, pero ellos no tenían claridad de qué era porque Jesús no les había dado detalles de qué era lo que iba a ocurrir en ese evento o en esa promesa, cómo era que se iba a cumplir esa promesa. Ellos simplemente habían entrado en una realidad espiritual, imagínense ustedes, mis amados, aquella realidad espiritual donde acababan de ver al mismo Señor ascender al cielo. Eso fue una experiencia que yo creo que para ellos fue tremendamente demarcante en sus vidas. Ver que Jesús, el que había estado con ellos, estaba siendo levantado y ascendido al cielo y que
ese mismo Jesús, según, porque ellos siempre tenían eso fresco, cuando uno lee las cartas, ustedes leen las cartas del apóstol Pablo y de Pedro, ellos siempre mantenían expectantes acerca de esa venida. Ellos en cualquier momento siempre mantenían expectantes de que en cualquier momento el Señor iba a llegar. De hecho, a veces han escuchado a los hermanos cuando cantamos alguna canción acá, nos reuníamos acá en la casa y cantábamos la canción Cristo viene y respondían los otros Maranata. Y Maranata era un saludo que los cristianos de aquella época, de esa primera etapa, era como ellos se saludaban, recordando siempre permanentemente que Cristo viene. Y Cristo viene es una expectativa que ha demorado 2000 años. Ahora, en el tiempo nuestro, en el tiempo humano, puede ser que 2000 años sea mucho tiempo, pero en el tiempo de Dios, ustedes saben que Dios es eterno, de pronto no es tanto tiempo como el que ha pasado la tierra. Como bien lo dice el apóstol Pedro, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día, así decía el apóstol Pedro. Entonces es posible que el evento glorioso de la venida del Señor Jesucristo en cualquier momento sí puede darse, y esa es la expectativa que debemos de mantener todos los hijos de Dios, porque también el apóstol Pedro, hablando sobre el asunto, él manifestaba que algunos tenían por tardanza esa venida hasta algunos dudaban que ya el Señor iba a volver. Eso le pasaba en esa época, como que para ellos estaba demorando tanto. Ahora, imagínense ustedes si eso pensaban algunos de esa época, hoy en día, pues, ¿qué podríamos pensar y decir acerca de eso? Y dice que en estos tiempos ya muchos dudan y hablan dubitativamente acerca de esa venida. Pero el Señor Jesús ha prometido que volverá, mis hermanos. Y el Señor Jesús, hay un testimonio de 2 ángeles. 2 ángeles están allí. Ustedes saben que el número 2 es el número del testimonio, que dice, este mismo que ustedes ven que ha ascendido, es el mismo que va a descender otra vez. Va a descender otra vez. Y cuando el Señor Jesús vuelva, pues Él va a venir con mano firme para establecer el juicio en la tierra y poner, como dice la palabra, a un lado a uno y a un lado a otros, para comenzar a establecer esa diferencia. Y estamos nosotros en tiempos donde muchos hablan de que la venida del Señor está muy cerca. Por ahí creo que la hermana Anita ha estado enviando unos videos de un pastor americano que habla de profecías que él tiene, y él está hablando justamente de lo que el Señor le está mostrando de estos últimos tiempos, y puede ser que sí. Yo no puedo juzgar eso y decir que no. Yo juzgo algo que es no cuando lo que una persona está diciendo está en contravía de la palabra. Cuando algo está en contravía de la palabra, pues inmediatamente sí nosotros debemos de parar en cualquier cosa que alguien esté diciendo que esté en contravía de la palabra. Pero entiendo que lo que este hombre está diciendo es que estamos en un tiempo muy peligroso, que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempo, bueno, y eso ya lo sabemos, y eso lo sabemos porque el Señor ha dicho eso, y el testimonio del Espíritu a través de muchos hombres en estos últimos tiempos, o en estos últimos años ha sido ese, que el Señor está muy cerca por los eventos que se están viendo a nivel mundial. Entonces, mis amados, esto nos ayuda a nosotros a prepararnos, a tener un corazón preparado, a tener un corazón muy atento a las cosas que están pasando, pero no un corazón para al ver las cosas que están pasando llenarnos de miedo, de temor, de angustia, de desesperación, de casi como la gente pueda interpretarlo. No, por el contrario, como decía el Señor, que cuando viéramos que todas estas cosas están ocurriendo, antes afirmáramos nuestro rostro y nos diéramos cuenta que nuestra redención está cerca, dice el Señor. Hermano, bueno, estaba pensando y buscando ahora un poquito sobre la inquietud que hizo Alecito. Perdón que me devuelva un poquito, pero es bueno porque la palabra aclara qué estaba pasando en el momento en que ellos se encontraron con el Señor y cómo el Señor se encuentra con ellos y si estaban los 11 o no.
El libro de Marcos va a decir, en su último capítulo, en Marcos 16, va a decir, en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. O sea, la última aparición fue esta, el Señor se les apareció a ellos estando en la mesa. Estaban los 11 reunidos. Desde ahí, ustedes siguen leyendo y viene la gran comisión y el Señor se despide. Y Lucas lo va a ratificar en el versículo 24, el último versículo del libro de Lucas, que va a decir que el Señor estaba allí con ellos, les abrió el entendimiento, y en el versículo los comisiona, y en el versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, ahí está ya el evento donde el Señor los sacó al monte para despedirse de ellos. Entonces estaban los 11, mis hermanos, estaban los 11 reunidos, cenó con ellos, los comisionó, los sacó al monte y se despidió, lo que ya vimos ahora que él ascendió. Pues para que quede un poquito claro que la palabra sí nos dice si estaban o no. Ok, muchas gracias. Ahí vamos aclarando cada vez más estas dudas que se van presentando, y es natural que se presenten dudas y también es bueno que las aclaremos para que todos quedemos acentuados. ¿Qué dice el hermano Ángel? ¿Quiere decir algo? ¿Yo mismo? ¿Tienes el micrófono abierto? ¿Quieres decir algo más? Sí. Vale. A ver, se supone que en este momento, en algún momento muere Judas, ¿verdad? Según el Evangelio de Mateo, aunque hace una descripción rápida, no especifica cuándo, en qué momento en el tiempo nosotros tenemos la muerte de Judas, perdón, y hasta cuando muere Judas hay 11, ¿no es cierto? Y en Hechos, del 12 al último versículo del primer capítulo de Hechos, nosotros encontramos que por iniciativa de Pedro, se va a elegir nuevamente al 12º apóstol. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, mi hermano. Ya. Ahora, yo tengo una inquietud. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, dice Pablo que se les apareció a los 12. Cuando dice los 12, ¿eso implica que estuvo también en algún momento de esas apariciones, estuvo Judas? Esa es mi inquietud. No, mi amado. Yo lo que he entendido de ese pasaje es que ellos eran un colegiado. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, hablamos de un grupo colegiado de Jesús, y eran ellos conocidos así, como los 12, aunque finalmente estaban 11, pero ese colegiado Pablo no estaba apelando a ¿cómo decir? ¿Cómo explicarlo? Pablo no estaba apelando a que en ese momento eran 12, sino que él estaba diciendo, porque ese grupo era conocido como el grupo de los 12, siempre fue conocido así. Entonces era como, aunque habían 11, ya se sabía que era de ese colegiado que pertenecía a los 12. De hecho, por eso es que Pedro está haciendo allí el llamado a completar el número, ¿no? Ajá. Con uno que faltaba. Entonces, porque eran 12, tenían que ser 12. Exactamente. De hecho, esa inquietud la trajo el Espíritu Santo a Pedro, porque siendo que eran 12, hacía falta uno, y ellos necesitaban que si el Señor había establecido 12, que se continuara con ese número, que por eso eran conocidos ellos.
Ahí ahora más adelante vamos a ver y cada uno pues meditará en su corazón y le pedirá al Señor si en realidad si esa fue la mejor manera o no fue la mejor manera, pero lo que sí sabemos es que todo el mundo tenía en la mente que eran 12, y cuando hablaban de 12, pues Pedro inmediatamente sintió en el espíritu que estaban en ese momento 11, que hacía falta justamente uno. Pero creo que a eso es lo que hace referencia, mi hermano. Bueno, entonces dice que ellos habían tenido esa experiencia con el Señor. El Señor ahora estaba en el cielo, pero ellos había una expectativa alta en ellos, porque ellos sabían, imagínense usted que el Señor les habla acerca de una promesa, y de que esa promesa el Señor les había manifestado cuánto Él se angustiaba para que se cumpliera esa promesa. Y ustedes ya conocen cuál es la promesa, hermanos. Cuánto el Señor, y estamos hablando ahora de Dios Padre, había esperado todo este tiempo. Fueron siglos esperando que se cumpliera este día. Ya había una profecía acerca de eso, porque el Padre había hecho esa promesa, era la gran expectativa, era el reino de los cielos por fin ya descendiendo y quedándose con los hombres, para que el reino de los cielos comience a desarrollarse. Y ese reino de los cielos es un reino que finalmente dice la Escritura que va a abarcar toda la tierra. Comienza como algo pequeño. Nosotros vamos a ver que el reino de los cielos comienza con un grupo pequeño, y ese grupo pequeño es del grupo base, el grupo fundamental, el grupo semilla, desde donde ese reino, como decía Daniel, recuerdan ustedes que Daniel dice que él vio, Daniel dice que hay una piedra que cae, eso lo vio Nabucodonosor, ¿no? Lo ve Nabucodonosor, pero Daniel lo manifiesta, que hay una piedra que es arrancada y que cae sobre los pies de aquella imagen, y que esa imagen cae y se desborona y se vuelve polvo. ¿Y quién es esa piedra? Pues esa piedra es la piedra que desecharon los edificadores, como dice la palabra. Y ahora nosotros somos ese cuerpo, porque Jesús es el representante de la cabeza. Jesús es el representante de la cabeza de un cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos en términos femeninos, hablamos de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de una cabeza, y esa cabeza completa es un hombre, y es completo cabeza y cuerpo. Cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Jesús es llevado a los cielos, nosotros entendemos que la cabeza ha entrado a los cielos, pero la cabeza está incompleta. A la cabeza le hace falta su cuerpo. Y ese cuerpo no es un hombre, ni dos hombres, ni los que estaban allí. La cabeza es un cuerpo colectivo que se ha estado edificando desde hace más de 2000 años, y comenzó con ese grupito que estaba allí. Y ese grupito que estaba allí era un grupo base que uno se admira de ver que ese grupo era tan pequeño. ¿Y por qué era un grupo tan pequeño? Pues entendemos que era un grupo tan pequeño porque ellos eran los que habían estado dispuestos a seguir en ese discipulado. ¿Cuántos el Señor Jesús, a cuántos sanó? Les pregunto. ¿A cuántos alimentó el Señor? Por lo menos la Biblia nos habla de dos alimentaciones, una donde alimentó casi a más de 5,000 y otra donde alimentó a 4,000. Muchos seguían a Jesús, muchos, pero en este evento que está mencionando la Biblia, hay solamente 120. ¿Por qué? Buena pregunta para analizar, 120. Yo les puedo decir de mi experiencia en la vida cristiana, mis amados. Yo conocí al Señor hace más de 30 años. Y a través de mi vida espiritual he visto que mucha gente ha desfilado por todo lo que son los grupos cristianos.
o organizaciones cristianas de donde he estado. Pero muchas de esas personas, cuando yo miro hacia atrás, muchas de esas personas ya no están vinculadas con el Señor. Muchas personas han claudicado en el camino, muchas personas se han apartado, muchas personas han dejado se han desanimado, han quedado postradas por el camino. Esa es la historia, hermanos. Muy pocos de los que yo puedo recordar, puedo decir de que han quedado, y puede ser de que dentro de todo eso que el Señor siempre está llamando, siempre está invitando, puede ser que muchos no quieran ser verdaderamente discípulos del Señor, puede que muchos están solamente buscando al Señor por obtener las bendiciones, y después muchos ya dejan al no cumplir sus expectativas, muchos dejan de caminar con el Señor. Entonces, mis amados, eso como una reflexión solamente para que pensemos y meditemos en eso, en saber de que el Señor está levantando justamente un pueblo, pero todos los que puedan decir que son cristianos, y hoy muchos se llaman cristianos, es casi una moda decir yo soy cristiano, yo asisto a tal congregación, asisto a tal otra, pero muchos de esos posiblemente no lo sean, muchos posiblemente no son unos verdaderos discípulos del Señor. Entonces, no vamos a entrar más en ese detalle, pero sí recordarles que el Señor está aquí, dice en el versículo 12, ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Ustedes saben que muy probablemente el aposento alto se está refiriendo a ese lugar donde Jesús les había pedido a ellos que prepararan la cena final que tuvo con ellos en el contexto de la Pascua. Y ahí en ese lugar parece que los apóstoles, los 11, no los 12, aunque eran conocidos como los 12, ahí en los 11 ya no estaba Judas, ahí estaban los 11 que dice donde moraban, o sea que parece que ellos habían finalmente alquilado ese lugar, ellos estaban viviendo allí. ¿Y quiénes eran los 11? Pues aquí vuelve y lo ratifica Lucas en esa investigación que él hizo, pues él recuerda quiénes eran esos 11. Él dice Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacobo. No era Judas el Iscariote, era Judas, hermano de Jacobo. Ahora, el Señor les había dado una promesa. Yo no sé si a usted el Señor le ha dado promesas, hermanos. Y nosotros podemos ver cuando vemos nuestra vida promesas que se cumplieron, promesas que se están cumpliendo, pero también tenemos promesas que se van a cumplir. Pero una de las cosas que yo puedo decir desde lo que estamos viendo ahora es que muchas de las promesas se comienzan a tomar dentro de un ambiente. ¿Cuál es el ambiente y en qué ambiente ellos estaban esperando la promesa? Oración. Pues el versículo 14 nos dice que todos estaban en una sintonía esperando la promesa del Señor. Qué maravilloso que entendamos nosotros esta noche que tenemos poderosas promesas de Dios y que muchas de esas promesas sí quiere el Señor que sean alcanzadas, pero a veces las promesas parece que tardan. Ellos no sabían cuántos días iban a estar esperando esa promesa, pero hay momentos en la vida de un hijo de Dios que las promesas parecen tardar y que no llegan, como hablando justamente de la promesa de la segunda venida del Señor. ¿Cuánto ha tardado esa promesa? Y la iglesia sigue orando y esperando ese evento. Hay eventos que se van a cumplir en nuestra vida durante esta vida, hay promesas que se van a cumplir durante la vida que estamos aquí, pero hay promesas de Dios que no se van a cumplir dentro de esta vida, sino que estarán dadas para la vida venidera. Pero lo cierto es que mientras estamos aguardando las promesas, nuestro corazón desfallece. Cuando la promesa no se ha cumplido, nuestro corazón se cansa, nuestro corazón se fatiga, nuestro corazón está rendido.
Y entonces usted dirá, pero nosotros oramos para que la promesa entonces se cumpla. Oramos para que la promesa se dé. No, mi hermano, uno no ora para que la promesa se dé. Uno ora es para ser fortalecido en la espera. Uno ora cuando uno se une a orar a través del Espíritu de Dios que está persuadiéndonos todos los días para que entremos en ese ambiente de oración. El Espíritu nos anima a que estemos orando para que nuestra fe no decaiga, para que nuestras fuerzas no se vayan, para que no sintamos debilitada nuestra rodilla ni se cansen nuestras manos, para que nuestra mirada no comience a descender y comencemos a mirar las cosas de este mundo y comencemos a afligirnos por ello, porque el Señor lo que dice es que nosotros tenemos que quitar la mirada de las circunstancias y poner la mirada justamente en el, no en la promesa, sino en el que ha dado la promesa. ¿Y el que ha dado la promesa quién es? Pues el Señor es el que ha dado la promesa. Y aquí nosotros vemos en el versículo 14 que todos ellos estaban perseverando, perseveraban. Qué palabra tan importante, mi hermano, para las promesas que no hemos alcanzado o para las promesas que nos ha dado Dios y del cual sí nos ha dicho que vamos a obtenerlas. Pero se necesita una perseverancia. Dice que todos perseveraban unánimes. Había un solo clamor, había un solo anhelo, había un solo deseo. Y esos unánimes dice que era en oración y ruego. Oración y ruego. Así estaban ellos, en toda oración y todo ruego delante del Padre. Y aquí le añade la palabra en el versículo 14 dice, con las mujeres. La palabra de Dios no se le escapa en esos detalles. ¿Y qué es lo que no se le escapa a la palabra de Dios? Usted sabe, mi hermano, que en esos tiempos, primer siglo, usted sabe que las mujeres no eran tenidas en cuenta. En el templo. Por lo menos, según el judaísmo, las mujeres no tenían derecho a participar de esa intrusión dentro del templo. Ellas no lo podían hacer. Ustedes saben que las mujeres en esa época eran menos que un hombre, si lo vamos a ver desde esos términos. Ustedes han escuchado que los judíos hacían una oración todos los días. Los judíos oraban al Padre en la mañana diciéndole, Padre, te damos gracias y te agradecemos por 3 cosas. Primero, porque no nos has hecho esclavos. Segundo, porque no nos has hecho. ¿Sí lo han escuchado, hermanos? Una de esas que no nos has hecho mujeres. No nos has hecho esclavos, no nos has hecho gentiles, porque los gentiles para ellos eran lo peor. Y no nos has hecho mujeres. Y no nos has hecho mujeres. Esa era la oración de los judíos. Y algunos dicen que ellos oraban eso, pero no era en términos peyorativos, sino que ellos oraban en términos de decir que como hombres, como varones judíos, ellos se les exigía el cumplimiento de todos los mandamientos, de todos los mandatos. Entonces, que le daban gracias a Dios porque les había dado esa responsabilidad. Así se supone que ellos lo interpretan. Pero yo pienso que eso tenía otra connotación también porque dentro de su parte social, la mujer no era tenida en cuenta. Pero aquí vemos en el nuevo pacto que el Señor Jesús hizo algo con la mujer. Y aquí el Señor está elevando a la mujer a una condición que nunca había tenido en esa época. El Señor elevó a la mujer a una diferente condición. Y usted sabe que aquí están reunidos lo que va a conformar la iglesia. Si en el templo la mujer no tenía participación, pues ahora en la obra de Dios y en su templo, la mujer va a tener una participación y esa participación va a ser muy importante porque aquí lo está mencionando la Escritura. Estaban las mujeres, dice, estaban los apóstoles, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis amados, ustedes saben que en un inicio,
Cuando Jesús comenzó su ministerio, los hermanos de Jesús, aún su madre, fueron en un momento a querer, cuando él estaba predicando, fueron a querer llevarlo porque ellos creían que él estaba loco. Sus hermanos creían que él estaba loco. Y estamos hablando de los hermanos de Jesús. Siempre ha habido esa disputa teológica, católica y evangélica, queriendo decir que María no tuvo más hijos. Y la evidencia, por lo menos en lo que la Biblia nos menciona, María sí tuvo otros hijos. La Biblia nos habla de esos hijos, nos da los nombres de ellos. Y aquí está la mamá de Jesús, María, la madre de Jesús, está también con los hermanos de Jesús que habían sido incrédulos hasta el final. Más adelante el apóstol Pablo va a decir que justamente uno de los hermanos del Señor, que se llama Santiago, por allá en la carta a los Gálatas, Pablo lo va a mencionar y va a decir que él estuvo con el hermano del Señor, que se llamaba Santiago. Y él va a ratificar esto que estamos diciendo acá. Y aquí estaban los hermanos que posiblemente ya se les había aparecido el Señor a ellos. Y ya ellos comenzaron a creer en el Señor. ¿Y por qué comenzaron a creer en el Señor? Pues porque vieron ya al Cristo resucitado. ¿Anita quiere decir algo? Sí, Carlitos, es que yo he escuchado que en aquella época se le llamaba hermanos a los parientes, a todos los parientes, a tíos, otros parientes, no necesariamente hermanos. Sí es verdad que se utilizaba a veces esa connotación, pero la Biblia nos habla muy clarito de los hermanos y las hermanas del Señor, como te digo, con nombres, y hay los pasajes que ahorita no lo vamos a hacer por motivo de tiempo, que nos dan más claridad acerca de eso, hablándonos de que justamente ellos eran hermanos del Señor, hermanos de carne y sangre. Ok, Carlitos, gracias. Ok, Anita. Entonces, los hermanos que no habían creído, los que lo habían creído un loco, ahora también habían creído. La esperanza maravillosa del Evangelio, la promesa que aparece por allá en el mismo Hechos de los Apóstoles, cuando se dice, cree tú y también será salva tu casa. Pero ese cree tú y será salva tu casa no se implica de que si yo me hago cristiano, entonces todos tienen que ser cristianos. Hay una promesa. Si yo soy salvo, la luz llega a mi casa y por ende el Evangelio está presente en medio de mi casa y habrá la posibilidad de que los que están en mi casa conozcan del Evangelio y puedan tomar la decisión personal de tomar el Evangelio. Pues se me ocurre, hermanos, que es probable que ellos, antes de la muerte del Señor, pues hasta pensaban que el Señor había perdido la razón y hasta lo asusaban cuando le decían, baja a la fiesta y muéstrate, pues si eres el Cristo. Pero aquí había pasado ya algo, y era el hecho contundente de la resurrección. Y yo creo que ante la resurrección ellos no tuvieron más cuestionamiento con respecto al Señor. Entonces, allí también tuvieron que reconocer al Señor como Señor y Salvador, porque nunca antes un hombre se ha levantado de la muerte. Y entonces ante ese hecho, los vemos a ellos aquí unidos a sus discípulos. Ahora que estaba hablando, Carlos, de las promesas, ¿cómo orar por las promesas? Les voy a contar de pronto una experiencia personal. Hace un tiempo que el Señor me daba unas promesas y yo me acordaba de ellas cuando iba a orar. Yo le decía, Señor, ¿yo cómo te pido por estas promesas? O sea, ¿te las recuerdo cada rato o qué digo? Y una vez el Señor me dijo, simplemente ora así. Di, Señor, cumple tus promesas y haz tu voluntad. Y así me enseñó a orar por las promesas. Y yo cada que oro delante del Señor y me acuerdo de las promesas que Él me ha dado, yo le digo, Señor, cumple tus promesas y haz tu voluntad.
No tengo que recordar cuáles porque las conoce muy bien y las va a cumplir cuando sea el tiempo, las que no ha cumplido. Entonces, de esa manera, yo le hago acuerdo al Señor de sus promesas. No sé si eso le puede servir a los hermanos. Amén, 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 así es. Sé que pues el Espíritu en medio de esta enseñanza está hablando a cada uno de diversas formas. Y aquí estamos viendo en ese versículo 14, estamos viendo cómo ahora la familia del Señor Jesús pues había creído y estaban todos juntos, unánimes, esperando la promesa en oración y ruego. Ahí estaban los hermanos del Señor también en oración y ruego. También estaban ellos incluidos ahí, mis amados. Y estando en esa oración, en ese ruego, en ese clamor santo, dice que Pedro se levantó un día en medio de los hermanos. Y dice la palabra de Dios que eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El apóstol Pedro es levantado en ese momento, dice que recordó por el Espíritu Santo algo que estaba en la escritura. Aquí tenemos a un Pedro muy diferente, ahora es un Pedro muy al tanto de la guía del Espíritu Santo. Y usted sabe que si algo debe destacar la iglesia, el surgimiento de este grupito a lo que hemos llegado hoy, es a esa guía del Espíritu Santo a través de la Escritura. Es muy importante, hermanos, esa parte de la Escritura, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y Dios nos ha dado a nosotros la Escritura para que nosotros podamos caminar y vivir nuestra vida cristiana justamente basado en la que las Escrituras están revelando acerca de la vida de Dios espiritual que es desarrollada en hijos, la vida espiritual que es desarrollada en hijos que han creído. Y es que la Escritura, mis hermanos, se va revelando en nuestra vida en la manera que el Espíritu Santo va haciéndonos viva esa palabra. Por eso es tan importante conocer la Escritura. Nosotros no podemos ser ignorantes de la Escritura. Y aquí el Espíritu Santo está trayéndole a Pedro aquella palabra que había sido dada a David muchísimo tiempo antes. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Que David estaba hablando sobre un asunto, pero ese asunto Pedro inmediatamente lo asoció con lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero es que la Escritura no es algo histórico, la Escritura no es algo que está allí para que usted conozca historias, para que usted conozca solamente mandatos, principios, sino que la Escritura es algo vivo que dice que el que es espiritual, el hombre que es espiritual va acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Nosotros vivimos en una naturalidad, mis hermanos, y por eso es que la palabra dice que no podemos nosotros en nuestra naturalidad tratar de meter la revelación, sino que nosotros tenemos un espíritu, y ese espíritu se ha unido al Espíritu Santo, y en la medida que nosotros vamos caminando, lo que está en la Escritura va saltando y se va acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Pedro es llamado a lo que justamente el hermano Ángel nos hace cuentas ahora, de que Pedro sabía que ellos eran llamados los 12, pero él mira y se da cuenta que no habían 12, que habían 11, pero el equipo que dejó el Señor eran 12. Y dice que por eso Judas era contado con ellos y tenía parte en ese ministerio. Ahí está ese ministerio de Judas, que podríamos nosotros hablar de ese ministerio. ¿Cómo es que el Señor escoge a un hombre como Judas
que es el que finalmente lo va a traicionar. Y entonces Judas, el hombre que traiciona al Señor, comienza ahora a narrar Pedro qué fue lo que pasó con él. Si ustedes ven el versículo 18, dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este cuadro como que es un cuadro dramático y grotesco, porque dice que Judas, ustedes saben que Judas, por decir y por llevar a dónde se encontraba el Señor, él tuvo un pago, un salario, las famosas 30 piezas de plata que le pagaron a él. Por allá Zacarías habla de esas 30 piezas de plata. Cuando Zacarías, que era uno de los profetas de Israel, por estar ejecutando ese servicio delante del pueblo de Dios, él necesita un sostenimiento y pide un sostenimiento al pueblo. El pueblo le da a él para su sostenimiento 30 monedas de plata. Y eso era algo como muy peyorativo, porque 30 monedas de plata eran como un salario que lo ganaban, no lo ganaba ni un trabajador ganaba eso, un trabajador normal ganaba ese salario. Pero se lo dieron porque así el pueblo catalogaba a ese hombre de Dios, que eso era lo que él merecía. Y dice el Señor que le dijo a Zacarías que no tomara esa plata para él, sino que la arrojara, ¿no? Eso dice, a ver los estudiosos de la Biblia, que no tomara esa plata para él, porque era como un desprecio. Y justamente parece que a Judas le dieron 30 piezas de plata, pueda que ese sea el inicio de lo que le iban a dar a él, eso era como lo pactado, no sabemos, pero la Biblia dice que fueron 30 piezas de plata, y pues con el salario de su iniquidad, Pedro habla de un salario, o sea, lo que le pagaron a él por el trabajito que había hecho, dice que con ese salario, cuando él se dio cuenta que el Señor no había manifestado lo que él quería que manifestara, entonces Judas vio que la cosa era como no la imaginó de pronto, porque el Señor no se manifestó como él tal vez esperaba que se manifestara, y entonces vio que al Señor lo iban a matar, y él no ofreció resistencia. Cuando Judas se da cuenta de lo que hizo, entonces Judas va y devuelve esas monedas y las tira justamente en el templo y las devuelve, pero esas monedas, dicen los sacerdotes que ellos no las recibieron como ofrenda, sino que ellos la destinaron justamente para algo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ustedes saben que Judas sale con un remordimiento grande en su conciencia. Lo que él había hecho era algo que había dejado su conciencia lastimada para la eternidad. Usted sabe que la conciencia, mi hermano, es ese justiciero que está dentro del alma del ser humano, que es implacable. Nosotros no podemos acallar nuestra conciencia, porque nuestra conciencia la podemos acallar por un momento o por un tiempo, o podemos cauterizar la conciencia de alguna forma, pero tarde que temprano la conciencia va a despertar, y tarde que temprano la conciencia se convierte en el peor verdugo. Y ahí está Judas con esa conciencia que no lo dejaba tranquilo, con esa conciencia que le mostraba que él había entregado al Señor, y se llenó Judas, dice la palabra, que se llenó de todo remordimiento y fue y se suicidó. Se suicidó Judas. Mateo nos va a decir que él se ahorca. Acá en Hechos, Pedro nos dice que adquirió y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Parece ser que cuando él se ahorca, no sabemos, pero parece ser que se rompe la cuerda o se rompe la rama, lo que sea, y él cae de cabezas
y se revienta. Y entonces ese campo, dice el versículo, y fue notorio, el versículo 19, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y vuelve Pedro y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no halle quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, aunque eso está escrito en un salmo y eso está escrito por el rey David, pues era el cumplimiento de una promesa para el tiempo en que ellos estaban necesitando esa respuesta. El Espíritu trae eso al corazón de Pedro y la promesa se está cumpliendo. Y entonces, mis amados, ahí está ese campo, fue comprado, fue dado, y ese campo se convirtió en un campo de ignominia, en un campo que es considerado pues un campo de muerte. Y ahí está Pedro, y está Pedro esperando justamente que alguien ocupe esa posición. Les decía que no sabemos, entendemos por el Espíritu que el Señor le puso esto a Pedro. Ahora, no había la perfección en ese momento del Espíritu Santo, porque Pedro tenía en su corazón que ese lugar tenía que ser ocupado, pero ellos no sabían cómo tenían que hacer la elección de ese nuevo apóstol. Judas había ocupado un ministerio. Algunos dirán, pero ¿cómo Judas había ocupado un ministerio? ¿Judas verdaderamente era un hijo de Dios o Judas verdaderamente era un discípulo del Señor? Pues mis amados, hasta donde nosotros sabemos, Judas fue escogido por el Señor y él tenía la misma función que hacían los apóstoles. Judas estuvo haciendo sanidades, Judas estuvo participando en la evangelización, Judas caminó con ellos, Judas comió con ellos, Judas iba y entraba y salía con el Señor, Judas era el que manejaba la bolsa. Imagínense ustedes el cargo que tenía Judas. O sea que Judas era un hombre que tenía todo lo necesario para ser catalogado como un apóstol de los 12. No era diferente, no había ninguna acepción a él, aunque el Señor sabía en su corazón quién era Judas. Y uno podrá pensar, y pues, ¿qué papel cumple Judas? Ahora, el Señor había dicho, había profetizado el Señor que él iba a ser traicionado. Eso estaba escrito. En los Salmos se había dicho que iba a ser traicionado aquel Hijo de Dios, aquel, sí, que es su amigo, con su amigo, por su amigo, el que comía con él, lo iba a traicionar. Eso lo sabía el Señor Jesús. Estaba escrito, y ahí está Judas ocupando un ministerio. No es que no estaba ocupando un ministerio. Hermanos, meditemos en eso. Un ministerio, un servicio que le estaba prestando a Dios, pero que era un servicio de un hombre que definitivamente no tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, sino que tenía puesta la mirada muy centrada y fervientemente puesta toda expectativa en las cosas de abajo. ¿Acaso no les dije ahorita, mis amados, que a través de mi vida cristiana he visto muchas personas que se han acercado al Señor y muchos que se han unido a congregaciones, iglesias, y también les he dicho como muchos han salido? Es curioso cómo el Señor permite que se levante a veces en las plantaciones la planta que da fruto y la planta que no da fruto, como el trigo y la cizaña, por ejemplo, que se levantan juntos y la única manera de que usted diferencie verdaderamente el fruto, el trigo, es por el fruto. Usted va a descartar la cizaña porque sabe que no es, porque no lleva fruto, o el fruto es muy diferente. Aquí me pasa algo con una plantica que yo tengo, que son unas gérberas, y yo planté unas semillas de gérbera, o mejor, mi hermana me regaló como un semillero, y lo trasplanté, y resulta que salía al lado una planta muy parecida, con una hoja muy parecida, pero cuando florecía no era la flor de la gérbera, era una flor allí
un palito con unas cositas, y yo decía, esto no es gérbera, pero crece inmensa y casi que abarcaba la mitad de la materia, y yo decía, esto no es gérbera, y entonces empecé a arrancarlas, y han de creer que donde está la gérbera, al lado me crece una planta de esas, y entonces en estos días recordaba yo eso, recordaba la parábola del trigo y la cizaña. Y alguna vez mi esposo me dijo, ¿no será que la gérbera necesita de eso para florecer? Y yo le decía, no, eso es un parásito. Hay que sacarla porque es un parásito. Pero antes que floreciera, yo pensaba que era la gérbera. Solamente cuando ella floreció y dio una flor feísima, eso no es gérbera, entonces la pude arrancar. Entonces yo sé, mis hermanos, que como dice la escritura, el diablo planta también sus semillas en medio de la iglesia, y también el diablo plantó allí en medio de los discípulos también su semilla, porque el diablo fue el que entró en Judas para cumplir la misión que tenía, y el Señor lo permitió. Y el Señor fue probado todo el tiempo de su ministerio. ¿Usted se imagina lo que era caminar con aquel que él sabía que lo iba a entregar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? En estos días el Señor me decía eso. Tienes que aprender a caminar con Judas. Porque a veces usted puede estar rechazando algo que está viendo y usted dice, pero esto como que no, ¿por qué permites esto dentro de la iglesia? Y el Señor me decía, tienes que aprender a caminar con Judas. Así como el Señor caminó con Judas. Y dice, pero eso como que no tiene que pasar en medio de nosotros, también va a pasar en medio de nosotros, hermanos. Porque tenemos allí la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces, ¿cuál fue el fruto que recogió Judas? Pues ahí está. El fruto de la vida de Judas, ¿cuál fue? Nada. Morir eternamente. Y luego uno ve el fruto de la verdadera semilla, ¿no? Del verdadero trigo, que son los apóstoles que iban a recibir la vida eterna y el Espíritu Santo de la promesa. A ver, Germancito. Gracias, Carlitos. Es que tú ahorita hablabas de que Judas nunca pudo entender de que, o sea, siempre tuvo esa perspectiva pues de que el reino era terrenal. Pero yo pienso que si meditamos en eso, incluso como empezamos hoy, viendo el resumen de la reunión anterior, yo pienso que inicialmente todos llegamos en esa condición al Señor, todos llegamos con una expectativa más terrenal que espiritual, porque es a partir de una necesidad de nuestra vida propia, de un familiar, bueno, de cualquier circunstancia que nosotros, pues por misericordia, el Señor nos permite poner la mirada en Él y empezar a conocerlo y empezar a ser convencidos de la necesidad de Él. Lo que ahí marca la diferencia, porque los apóstoles estaban en la misma situación. Los apóstoles decían que cuando restablecerás el reino de Israel, y ahí veíamos que ellos también tenían una visión terrenal del reino. La diferencia está en que en ese proceso el Señor sí sabe el corazón que está dispuesto a ser transformado. El Señor sabe quién realmente en ese camino va a ir entendiendo de qué se trata, y que la voluntad de uno se va a ir sujetando a la voluntad del Señor. Entonces yo pienso que también es como bueno ahí ese puntico, que eso quede claro, ¿no? Inicialmente llegamos así, pero realmente en la medida en que vamos entendiendo por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va enseñando y el Espíritu es el que va acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la palabra, es que vamos siendo transformados y vamos entendiendo que el reino es espiritual. Creo que es importante eso, mi hermano. Gracias, Germán. Claro que sí, lo que tú dices es así. Lo que tú dices, mi hermano, es que todos comenzamos y hasta el último momento sabemos que los discípulos tenían una expectativa terrenal de las cosas, como lo vimos al comienzo, pero parece que Judas iba más allá. Parece que Judas quería ayudarle al Señor a cumplir, a que él quería que ese reino se cumpliera y estaba dispuesto a hacer lo que fuera, no estaba dispuesto como a esperar ni a entender, como tú dices, sino que él quería que se cumpliera y que él iba a ser
Parece que él pensaba que él iba a ser el agente que iba a hacer que ese reino se produjera, según lo que vemos en el desarrollo de la historia bíblica. No lo dice, pero parece que él que estaba dispuesto era a ser usado para que el reino, sea como fuera, se estableciera. Había un corazón como más allá de cualquiera de los otros discípulos, un corazón muy codicioso en ese aspecto. Recuerde que también dice la palabra que Judas era el que sustraía de la bolsa, ¿no? Sus pretensiones estaban muy arraigadas, más que los otros discípulos en esa situación. Entonces, mis amados, ¿cuántos de nosotros ha pasado el tiempo y no hemos entendido todavía acerca del Evangelio y sobre todo lo que tiene que ver con la parte del reino? Porque cuando definitivamente vamos entendiendo que las cosas no son obtener acá todas las cosas, ni que hemos llegado al Señor para obtener todas las cosas, pues cuando comenzamos a entender en ese trasegar de la vida del Señor y esos tratos del Señor, comenzamos a darnos cuenta que el asunto no está en obtener acá todas estas cosas, sino que el asunto está centrado es en ese reino que está el Señor desarrollando en mi vida. Si yo no me doy cuenta que ese reino se está desarrollando en mi vida, estaré siempre tratando de ejercer y de ejecutar el reino acá abajo y perderme de lo que verdaderamente el Señor quiere. Y el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que el reino es algo espiritual y el reino tiene grandes promesas y que esas promesas las vamos a ir alcanzando en la medida que vamos entrando en esa comunión con el Señor y en la medida que vamos comprobando con todos los santos de qué es que se trata. Aquí está Pedro, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pedro está diciendo que cuál deberían de ser como las credenciales o las características de aquel que iba a ocupar el puesto de Judas y que era un hombre que tenía que ser testigo. Y aunque Jesús estaba con los 12, ustedes saben que ellos eran llamados, el grupo élite de Jesús era el grupo de los 12, pues Jesús tenía otros discípulos que también estaban muy cercanos. Y habían varios hombres que andaban también como discípulos del Señor, pero para ellos habían dos candidatos que podían ser los que iban a ocupar ese puesto de Judas. Y entonces dice que señalaron a dos en el versículo 23, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos están apelando entonces a esas características y a ese testimonio. Imagínense que uno tenía por sobrenombre Justo. ¿Cuáles serían las características de este hombre? Y dice que ellos querían que esas credenciales se cumplieran. Y esas credenciales estaban basadas en que hubiesen caminado con ellos todo el tiempo y que hubiesen sido testigos también de la resurrección de Jesucristo. Y esos testigos son los que son aptos para ocupar un puesto de servicio. ¿Cuándo nosotros estamos listos para ocupar un puesto de servicio en la casa del Señor o en la obra del Señor? Pues nosotros estamos listos para tener una responsabilidad cuando nosotros como hijos de Dios podemos ser llamados testigos. ¿Y qué es un testigo? Bueno, la palabra testigo es una palabra que la podemos asemejar a la palabra mártir, porque la palabra mártir y la palabra testigo son lo mismo en la traducción. Y entonces, ¿quién es un testigo?
Un testigo es aquel que ha podido caminar con el Señor, que camina en los caminos del Señor y que sabe y conoce sobre los caminos del Señor y ha podido evidenciar cómo es esa vida y ha podido vivir y experimentar esa vida del Señor en él. Ese se convierte en un testigo. Y dice que señalaron a dos, a Barsabás y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Eso dice la palabra. Habían dos candidatos, había que escoger a uno. ¿Cómo se escoge? Pues... Pero mira el detalle el detalle que narra la escritura de cómo tenían que ser estos dos hombres. O sea, tenían que haber sido testigos desde el bautismo de Juan. Nosotros sabemos que el bautismo de Juan es el arrepentimiento. O sea, tenía que haber entrado por el bautismo, el arrepentimiento, hasta que el Señor fue recibido arriba. Y también tenía que ser testigo de su resurrección. Y ese es un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos del Señor entran por las aguas del arrepentimiento y saben que el Señor fue recibido arriba y también son testigos de la resurrección del Señor. Entonces ahí estaban como las credenciales para poder determinar qué es un verdadero discípulo. Ok. Ahí ampliamos entonces esa parte. Estaban ellos y habían experimentado, como dice mi esposa, lo que tiene que ver con el bautismo de Juan. Ustedes saben que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús es un bautismo en Espíritu Santo y fuego, que es el que nos puede dar la vida. Y esa vida de resurrección solamente puede ser traída a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y señalaron, dice que a estos dos, ¿cómo iban a hacer la escogencia? Pues la manera que utilizaron, dice aquí, fue echar suertes. Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora sí están completos, ahora sí son los 12. Pero echar suertes. Algunas personas han dicho que la Biblia avala justamente por esto de echar suertes, que la Escritura avala esto de los juegos de azar, porque aquí está diciendo que echar suertes es como obtener un permiso de Dios para que nosotros, los hijos de Dios, estemos pensando en que el Señor nos va a bendecir por juegos de azar y todo eso para echando suertes. Hacemos el chontico. Si nosotros leemos, si nosotros estamos atentos a lo que estuvimos viendo en el libro de Josué, porque en el libro de Josué, gracias a la participación de unos hermanos, estuvimos viendo qué era eso de echar suertes. Ustedes saben que las suertes se echaban no para buscar algo personal. Las suertes se echaban era para conocer la voluntad de Dios y eso lo hacían para dirimir conflictos. Y para el sacerdote, los sacerdotes tenían dentro de su pectoral unas piedritas que se llamaban el Urim y el Tumim, que representaban algo como eso también. Si salía una de un color, pues era como que sí, si salía otro color, como que era que no. Entonces, en esas piedritas se conocía la voluntad del Señor. Estas suertes que se estaban echando no era una suerte buscando un beneficio para ellos, sino que era para buscar y conocer la voluntad del Señor. Nunca vemos a Jesús echando suertes. Nunca vemos que ellos echaron suertes con Jesús sobre un asunto. Aquí los vemos echando suertes porque la guía del Espíritu Santo en este momento para ellos no era clara, porque después de esto tampoco nunca vemos después que se haya utilizado esto de echar suertes
para definir o dirimir un asunto. El echar suerte era una costumbre de la época, una costumbre entre los judíos. Nosotros estudiamos de pronto el domingo que estamos viendo el libro de Josué, porque la tierra prometida fue repartida por suerte a cada tribu. Entonces estudiamos eso del echar suertes. Y era una costumbre, se usaban pedazos de tiesto de colores y era para dirimir conflictos y tomar una decisión. Pero siempre se oraba en voz alta antes de echar la suerte y se confiaba plenamente en que lo que saliera allí era la plena voluntad de Dios. Y el Señor estaba de acuerdo con esto, porque el Señor así permitió que la tierra fuera distribuida a las 12 tribus. Por eso es que ellos aquí echan suerte, porque era una costumbre que se usaba. El mismo sumo sacerdote, el día de la gran expiación, cuando cogía los dos machos cabríos, dice que echaba suerte sobre los machos cabríos, y el que se salvaba o el que iba al altar, porque recuerden que uno quedaba libre y lo dejaban ir, que era para Azazel, y el otro era el que iba a ser sacrificado en el altar. Entonces, el sumo sacerdote echaba suertes allí para cuál de los dos le correspondía lo uno o lo otro. Y basándose en esa experiencia que ellos conocían, esa práctica que era antigua, fue que ellos echaron suerte, pero fue por eso, porque todavía el Espíritu Santo no estaba en pleno en ellos y no tenían claridad. Nunca más vuelve a aparecer en la Escritura esto. De hecho, más adelante ellos tienen que elegir varones para diáconos. Y no se dice que echaron suerte sobre ninguno de ellos, sino que la señal era el testimonio y que estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que cuando el Espíritu Santo vino, esto de echar suertes quedó abolido para la iglesia. Amén, amén, mis amados. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, queridos hermanos, pues esta porción de la Escritura nos contextualiza sobre todo lo que tiene que ver con el ministerio y el reemplazo de ese discípulo, de ese apóstol que había ocupado una función, un ministerio. Nos habla también esta porción nos habla de la expectativa y cuál era la condición en la que ellos se encontraban y qué estaban haciendo ellos esperando esa promesa. Ellos estaban esperando la promesa, como les digo, ellos no sabían cómo se iba a dar esa promesa, de qué forma iba a venir esa promesa. Nosotros no podemos decir que ellos sabían de que cuando leamos el capítulo 2 y entremos en el capítulo 2, no es que ellos estaban diciendo, no, cuando venga la promesa va a llegar ese fuego y ese viento y todo. Ellos no sabían absolutamente nada cómo iba a ser, ni el Señor les dio detalles a ellos de cómo iba a ser el cumplimiento de la promesa. Qué maravilla que nosotros podamos entender que en las promesas que Dios nos ha dado, a veces nosotros estamos esperando las promesas de una forma y que se den de una forma, y nunca nos imaginamos que una promesa el Señor la puede traer de una forma como nosotros nunca nos la hubiéramos imaginado. Entonces, esa expectativa ha estado allí, la expectativa de la segunda venida del Señor. La promesa que el Padre había prometido se cumplió, porque una cosa sí es cierta, que lo que el Señor promete, Él cumple. Por eso aún cuando el apóstol Pablo por allá está hablando de la oración, dice de esta manera: todas las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿cómo son? ¿Cómo son todas las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo son esas promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo? Sí, amén, Carlitos. ¿Qué significa eso? Sí, amén, de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Que se cumplen porque se cumplen, Carlitos. Todo lo que se nos ha prometido en Cristo Jesús
según lo que la palabra dice, es sí y amén. No es, pueda que sí, pueda que no, pueda que el Señor esto no me lo cumpla a mí. No, si es una promesa de lo que corresponde a Cristo en mí, yo lo puedo pedir con toda la confianza de saber que eso, si es algo que Dios me lo ha prometido, es algo que me lo va a dar. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a tomar todas esas cosas, todas las riquezas que hay en Cristo, mis amados. Ahí es cuando comenzamos a tomar todas las cosas. La palabra dice que nosotros tenemos riquezas, ¿verdad? Y todas esas riquezas están en su Hijo. Y cuando vamos conociendo esas riquezas que están en Cristo, ¿qué tenemos que hacer con esas riquezas que están allí en Cristo? ¿Comenzar a qué? A pedirlas. Pero pedirlas, ¿de qué manera? Dando gracias. ¿Cómo así dando gracias? Porque ya está. Porque esa promesa ya está dada. Entonces vamos a ir pidiendo, Señor, yo te doy gracias por lo que me has dado en Cristo Jesús. Y si es en Cristo Jesús, ¿será conforme a la voluntad de Dios o no será conforme a la voluntad de Dios? Sí. Todo lo que es en Cristo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que en el cielo hay un depósito grande. Hay un depósito inmenso donde están todas las cosas que pertenecen a Cristo, están allí. Y el cielo está esperando que nosotros comencemos en la medida que vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta que eso es lo que a mí me hace falta. En la medida que yo me voy dando cuenta que eso que está allí, que es de Cristo y que me pertenece a mí, me hace falta, lo necesito. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Comenzarlo a pedir. Lo comienzo a pedir dándole gracias al Señor. Voy a poner un ejemplo. ¿Te hace falta paz? ¿Estás angustiado? ¿Tienes momentos de desesperación? ¿Qué tengo yo en Cristo Jesús? Paz. Paz. Si estoy desesperado, entonces, ¿a dónde voy? Me presento delante de ¿quién? Delante del Padre. ¿Y qué tengo que hacer? Padre, Con una actitud de agradecimiento. en el nombre de Jesús, sé que tengo paz en Él. Te pido esa paz, Señor, que me la des en este momento y te doy gracias, Señor, por la paz que me das. La tienes. Y si se te vuelve a escapar, ¿qué tienes que volver a hacer? Volverla a pedir. Y si se te vuelve a escapar, ¿qué tienes que hacer? Volverla a pedir. Cuantas veces sea necesario, la vas a pedir, tantas veces como sea necesario, porque en la medida que la estás pidiendo, el cielo está a disposición y el cielo está abierto para que tú la sigas recibiendo, porque en el cielo no hay límite a lo que tú pides. Y si miles de hijos de Dios están pidiendo eso, el cielo tiene suficiente paz para darte esa paz que necesitas. Y así con cada cosa que nosotros vamos necesitando. ¿Me hago entender, hermanos? Estás afanado, estás ansioso. ¿Qué tienes que pedir? A ver, mi hermano Germán. Bueno, yo creo que hay algo bien especial en cuanto a lo que el Señor nos está hablando hoy. Entender, o sea, es como comprobar realmente las riquezas del reino, porque aquí en este énfasis en que el Señor está hablando es sobre el reino. Entonces, si hablábamos de que si estamos hablando de un reino, pues debe haber un rey, y ese rey es quien gobierna. Ese rey debe gobernar sobre mi corazón, y ahí es donde yo compruebo esa paz, ahí es donde yo compruebo ese dominio propio, ahí es donde yo compruebo que la plenitud, que la verdadera vida está en Él, que no hay nada que me mueva en esa comunión con Él, no hay nada que me perturbe, por decirlo así. Entonces, ahorita que hablábamos sobre esa condición de que
de que si no llegamos a entender de que el reino es espiritual y no es terrenal, y nosotros siempre vamos a poner el corazón solamente en las cosas de acá abajo. Si nos remitimos a Juan 6, cuando tú citabas de cuando el Señor les multiplica panes y peces, y cómo el pueblo, viendo eso, ellos deciden hacerlo rey al Señor, y el Señor se va de ese lugar porque el Señor no venía a ser un rey terrenal para ellos. Ellos estaban viendo simplemente que Él era el que les podía suplir sus necesidades de esta tierra, y entonces ese era el rey que ellos creían necesitar. Y entonces cuando se vuelven a encontrar con Él, por ahí en el versículo 26 de ese capítulo 6 de Juan, dice: respondió Jesús, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis, porque te sacia una necesidad temporal, entonces tú quieres hacerme rey. Pero cómo el Señor llega, y es lo que yo creo que el Señor nos quiere enseñar, cómo el Señor llega a ser rey sobre nosotros, cómo llegamos a comprobar ese reinado de Él en nuestra vida, si entendemos, como dice aquí en el versículo, dice sobre las señales, porque el mismo Juan dice que estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y entonces yo pienso que ahí es donde nos hace el énfasis de la verdadera vida abundante. En su nombre es en la presencia de Él. Entonces, mientras nosotros, eso yo creo que nos está llamando a madurez el Señor en esta situación. Mientras nosotros no entendamos que el reino es espiritual y que esto es una condición del corazón en la que si el Señor gobierna, pues nosotros vamos a comprobar esa paz de la que tú estás hablando, ese gozo, ese dominio propio, pues realmente Jesús nunca va a llegar a ser ese rey que nosotros podemos decir de labios, pero que en el corazón nunca lo podremos comprobar. Gracias, mi hermano. Hermanos, el Señor tiene una provisión ilimitada, y esa provisión ilimitada es algo que está a disposición de su pueblo, de sus hijos. Y todo eso que tenemos en el Señor lo podemos estar pidiendo en la medida que lo vamos necesitando. Y en la medida que lo vamos necesitando, el cielo lo va entregando. Porque tú lo estás pidiendo. Por eso es que el Señor dice: y todo lo que pidieras en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre, Él lo va a hacer. No dice el Señor, no digo que yo lo voy a hacer, sino mi Padre mismo, por el amor que les tiene a ustedes, lo va a hacer. Y entonces, en la medida que vamos viendo toda esa abundancia que hay en el Señor, vamos pidiendo lo que necesitamos en cada momento y en cada situación de nuestra vida, mis amados. Hoy nos enciendes el corazón.